en Corea del Norte los suicidios han aumentado en un 40%. Y por supuesto esto se debe al tipo de vida que llevan los habitantes. Un régimen comunista extremo que interviene hasta en lo más personal de la vida privada de la gente. Es decir, está prohibido llorar la muerte de un ser querido, está prohibido profesar una religión, llamar al extranjero tiene pena de muerte, por supuesto. Tratar de escapar del país no solo tiene pena de muerte para ti, sino consecuencias trágicas para tu familia. Ante esto, es lógico que los suicidios se hayan disparado hasta en un 40%. Entonces ahora al gobierno no se le ocurre mejor solución que prohibirlos. Vivir en Corea del Norte es una verdadera pesadilla. A la crisis alimentaria que sufre el país y las estrictas restricciones impuestas por el régimen dictatorial de Kim Jong-un se le suma un fenómeno: su elevada tasa de suicidios. Solo en lo que va del año, las tasas de personas que se han quitado la vida aumentaron en un 40% con respecto al 2022. Y el país ya se ubica en el 6º lugar del ranking mundial de suicidios. Esto provocó que Pyongyang busque una solución al problema: ordenar la prohibición de suicidios. Se ordena a los gobiernos locales tomen medidas preventivas contra esta práctica. Los que fracasen serán castigados. Los funcionarios responsables rendirán cuentas conjuntamente porque el suicidio es un claro desafío social y una traición para el país. Más allá de insólita que resulte esta medida, lo cierto es que expone una tendencia alarmante y creciente en Corea del Norte. Aunque la orden fue emitida en estricto secreto, un funcionario norcoreano argumentó que antes de emitir la prohibición de suicidios, se analizaron casos específicos y se reveló que la mayoría de ellos habían sido causados por la extrema pobreza y el hambre. Los alimentos han caído por debajo de la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades humanas mínimas, por lo que tal como esta medida, incluso si se destruyen los alimentos perfectamente por igual, algo que es totalmente inconcebible, tendrías muertes relacionadas con el hambre. La mayor preocupación de los más de 25 millones de habitantes que tiene Corea del Norte, más allá de la estricta represión de las libertades y el abuso a los derechos humanos, es qué comerán al día siguiente. Debido a ello, la población vive en desesperanza, razón por la que la tasa de suicidios ha aumentado considerablemente. Tan solo en la ciudad de Cheongjin, en el condado de Gyeongsang, en los primeros 6 meses del 2023, se contabilizaron más de 35 muertes voluntarias. Muchas de ellas incluyeron al grupo familiar completo. Libertad. Los norcoreanos anhelan la libertad y la necesitan desesperadamente. Espero que la gente recuerde eso. Se estima que más del 40% de la población de Corea del Norte vive por debajo de la línea de pobreza extrema. La mortalidad de niños menores de 5 años alcanza la espeluznante cifra del 20% y la tasa de mortalidad infantil alcanza el 33%. A ello se suman las muertes de mujeres embarazadas debido a la desnutrición que sufren. Incluso en las mismas Fuerzas Armadas de Pyongyang se sufre y muchas veces se muere por hambre. La penuria de alimentos es el principal problema en el ejército norcoreano, aunque civiles y militares lo sufren por igual. El hambre es el principal problema. Mientras los suicidios aumentan, la crisis alimentaria también se acrecienta. Informes de diversas organizaciones como las Naciones Unidas señalan que es muy probable que debido a la falta de alimentos se produzcan muertes por inanición. Por esta razón, muchos deciden quitarse la vida. Yo diría que está probablemente en su peor momento, desde la hambruna de la década de 1990, que mató entre el 3% y el 5% de la población. Para muchos especialistas, la mala y crónica gestión del régimen comunista y su aislamiento han provocado esta crisis alimentaria. A inicio de 2021, Kim Jong-un ordenó el cierre de las fronteras como consecuencia de la pandemia por COVID-19, lo que impidió el ingreso de alimentos y ayuda al país. Corea del Norte
fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras a causa del COVID en enero del año pasado. Y ya que China es el mayor socio comercial de Corea del Norte, el cierre de las fronteras afectó rápidamente el suministro de necesidades diarias y también de alimentos. Solo en los últimos meses se ha reanudado un comercio mínimo con China. Mientras tanto, Kim Jong-un asegura que la crisis de alimentos se debe solo a fenómenos naturales. En particular, el sector de la agricultura ha fallado en ejecutar el plan de producción de grano debido a los daños del tifón del año pasado, haciendo de la situación alimentaria de la gente severa actualmente. Avancemos hacia la victoria definitiva. Lo cierto es que el régimen dictatorial de Corea del Norte sigue centrado en su programa nuclear y de misiles. El Ministerio de la Unificación de Corea del Sur afirma que si Kim Jong-un hubiera utilizado el dinero gastado en el lanzamiento de misiles el año pasado en alimentos, podrían haber comprado 1 millón de toneladas de productos de primera necesidad, más que suficiente para cubrir la escasez de alimentos durante todo el 2023. El gobierno tiene diferentes prioridades, lo militar, por ejemplo, y cosas como esa. Así, es parcialmente una situación que es elegida, y el gobierno norcoreano podría remediarla si escoge hacer una reforma agrícola para cambiar el sistema económico. Los analistas creen que es poco probable que Kim Jong-un cambie de objetivo, es decir, prefiere las armas a que su población pueda comer. A medida que pasa el tiempo, la capacidad de los norcoreanos para soportar las penurias se hace cada vez más difícil. Su capacidad de resistencia se agota y sus recursos también disminuyen. Pero la hambruna que vive Corea del Norte no es solo de ahora. Mi hija tenía 26 años cuando murió de hambre en 1997. Antes de morir nos dijo: «Madre, quiero vivir más». Ella nos dijo que la única manera de llenar nuestro estómago era huir a China. La prohibición de suicidios también tiene otras medidas. Si los funcionarios del gobierno norcoreano no bajan los índices de suicidios, Kim Jong-un habría ordenado que sean llevados junto a sus familias a los cientos de campos de trabajo forzado que existen a lo largo del país. Verdaderos infiernos donde miles son llevados sin ninguna explicación. Trabajas de sol a sol, te levantas a las 3:30 de la mañana y no paras hasta que anochece. El sistema de culpable por asociación se aplica a los miembros de la familia, es decir, aunque yo sea la culpable, los 6 miembros de mi familia tienen que venir conmigo al campo de prisioneros sin saber de qué cargo se les acusa. Corea del Norte tendría un faltante de 800.000 toneladas de arroz para este año, uno de los principales alimentos del país. Mientras tanto, Kim Jong-un prefiere gastar unos 3.600 millones de dólares en armas al año, en medio de la mayor hambruna masiva de la historia de su país, y en cambio, prohíbe los suicidios esperando una baja de las estadísticas. Simplemente increíble. Es increíble que haya gente que pueda vivir en estas condiciones. Así se vive en los regímenes comunistas.